ciérreme, por favor, el micrófono también. Silenciar. Ok. Gracias. Entonces, vamos a iniciar esta grabación de esta tutoría número 4. La tutoría número 4, que es la referida a lo que vamos a conocer como unidad 6. Esta unidad 6 se refiere concretamente a la temática trabajo mecánico y energía cinética en este momento, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas también otros tipos de energía que se pueden presentar. Bueno, media vez ya uno ha cubierto el enfoque de las leyes de Newton, el concepto de fuerza, fuerzas de fricción y en general fuerzas resultantes sobre un sistema. Viene ahora el detalle interesante que, conocido ya la fuerza como tal, ¿qué pasa cuando esa fuerza es aplicada a un objeto en concreto? Esa fuerza que en el fondo, recuerdan, es el producto de la masa por la aceleración del objeto, ahora lo vamos a aplicar a cualquier objeto. Y vamos a hacer que esa fuerza haga que el objeto, aparte de moverse, obviamente, se mueva una cierta distancia. O sea que vamos a tener un desplazamiento en la dirección de la fuerza directamente y esa va a ser la distancia X, que le vamos a llamar, o la distancia D. Pues bien, paso a continuación a hacer la presentación de lo que vamos a ir viendo en esta presentación de PowerPoint. Quiero decirle a los estudiantes que esta semana que viene me gustaría que apartaran ahí el día jueves, porque hay actividades que tienen que realizar. Si se fijan, para el jueves 7 tienen que realizar, estoy viendo en la programación en línea, van a tener que realizar el jueves 7 de mayo un corto, el corto número 3. Entonces, estar ahí ubicado para poderlo hacer. En tal sentido, si el jueves es corto, lo dedicamos para esto y yo me reuniría con ustedes el martes 5 a las 7:30 o 8 de la noche, ustedes me dicen, ya en este momento, hoy podría ser a las 7, pero no sé cómo andan sus horarios, pero ya nos vamos a definir para hacer un breve repaso de lo de ahora, hacer más ejercicios y prepararse para ese corto. Entonces, anoten ahí, por favor, día martes 5 de mayo, 7:30, 8. Ángela y Wilber, ¿cómo les parece el horario? Por favor, para que ya de una vez lo dejemos definido. Ángela, ¿puede responder? O Wilber, dígame el horario que podemos. Si no hay... Fíjate, el día de ahora. Dígame. El día de ahora. No, el día martes 5 de mayo, a que la noche vamos a hacer, porque el 7 van a tener el corto. Entonces, el martes es 5. En la noche nos vamos a reunir para hacer ejercicio, reforzar sobre esta temática y de una vez las aplicaciones anteriores para ayudarles un poco. Entonces, propongo 7, 7:30 u 8. ¿Me dice qué hora le conviene? De 7, a las 7 está bien, pero no sé si Ángela a esa hora podrá. Vaya, Ángela, contésteme ahí o por el chat, por favor. Apertura el micrófono, Ángela. Hola, apertúreme ahí el micrófono. Vamos a ver, aquí me está escribiendo.
Me dice que a las 7 está bien. Ok, entonces quedamos que nos reunimos a las 7 de la noche, anoten ahí, día martes 5 de mayo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, vamos a entonces a iniciar el proceso de trabajo, ¿verdad? Quiero mostrar, hacer la presentación en la pantalla. Y en este momentito vamos a hacer el traslado hacia la pantalla. Y vamos a compartir la presentación que ya tenemos. Acá lista para visualizar. Vamos a ver. Unidad de energía, esta es. Muy bien, entonces, verifiquemos, por favor. Sí. A mí sí ya me aparece. Va, perfecto. Ok, entonces, ya en este momento iniciamos la presentación de estas diapositivas. Bueno, la unidad que vamos a trabajar es la unidad llamada trabajo y energía, que viene a ser como un complemento de lo que son las leyes de Newton. Justamente el concepto de trabajo va a estar inicialmente aplicado a fuerzas. O sea, vamos a conocer ahí que el trabajo está ligado a fuerzas, ¿verdad? Bien, esperemos ahí que nos habilite para poder hacer la presentación y ya. Ok, muy bien. Bien, lo primero que vamos a ver es que, ¿qué es para la física el trabajo? Vamos a aprender a definir en forma mesurable o medible lo que es el trabajo como el producto de fuerza por distancia. O sea que, atento, no es un trabajo ligado a esfuerzo, como parecería, me esfuerzo mucho, trabajo mucho. No, no, no. Es un trabajo ligado a donde va a haber una fuerza aplicada en un desplazamiento. Muy bien, entonces, seguimos. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, vamos a describir el trabajo en términos de fuerza y desplazamiento usando el producto escalar, no vectorial. El resultado va a ser un número, no un vector. Vean, fuerza es un vector, desplazamiento es un vector, pero en el fondo, estos dos vectores, al ser multiplicados, se van a convertir en un producto escalar, ¿recuerdan? Cuyo resultado es un escalar. Vamos a resolver problemas que involucren conceptos de trabajo y vamos a hacer la diferenciación o conocer la diferencia entre trabajo resultante y trabajo de una sola fuerza. Entonces, en ese sentido, eso es lo que tendríamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Como indirectamente estamos hablando de fuerzas, también vamos a identificar los resortes, porque los resortes, si ustedes lo han experimentado, uno puede estirar el resorte a una determinada longitud y se lo suelta el resorte por efecto de esa constante de elasticidad que tienen, que es lo que hace que el resorte pueda comprimirse o comprimirse o expandirse, pues es también interesante analizar los resortes como parte de trabajos
que van a ser elásticos, si quiere, de energía elástica, pero potencial elástica, pero va a ser como opera esto, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué son necesarias? ¿Qué son los elementos necesarios para realizar trabajo? Bueno, primero, tener una fuerza. Esta fuerza puede ser, ya sea en la dirección del desplazamiento X, o sea, puede ser horizontal, o en su defecto puede estar inclinada, como aquí lo estamos explicando en un caso más generalizado, ¿de acuerdo? Ok, entonces, esa es la idea, ¿verdad? Y pues tenemos ahí que necesito un desplazamiento y necesito una fuerza, ¿ya? Ok, entonces nos vamos a definir. Primero, existir una fuerza aplicada a un objeto. Segundo, existir ese desplazamiento que hace que el objeto pase de una posición inicial a una posición final. Y entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos va a interesar la fuerza componente horizontal, o sea, la fuerza que tiene su componente en la dirección del desplazamiento. Acá, si usted se fija, esta fuerza F se descompone en dos, en una fuerza horizontal en X y una fuerza en Y. La fuerza en Y no nos interesa, sino que nos va a interesar la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y por supuesto, si hablamos de fuerza, vamos a estar hablando de un ángulo θ, que va a ser un ángulo conocido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí estamos. Seguimos. ¿Qué pasa cuando existen fuerzas que no van a afectar el desplazamiento? Por ejemplo, la fuerza F que ejerce el hombre sobre la maceta realiza trabajo. El hombre está ejerciendo una fuerza sobre la maneta y va a ejercer trabajo siempre que se desplace en la dirección del desplazamiento del objeto. Sin embargo, ¿qué pasa? La Tierra está ejerciendo una fuerza sobre la maceta que es definida como el peso del objeto, masa por gravedad. Pero no va a haber trabajo aunque haya desplazamiento. O sea, el que va a tener como resultado acción para hacer trabajo es la dirección horizontal, si el hombre se está moviendo a la derecha, pero una fuerza vertical como el peso propio del objeto, este no ejerce trabajo, por una sencilla razón. Vamos a ver que el trabajo va a ser fuerza por coseno, que es la componente del desplazamiento de la fuerza, por distancia. Y si yo multiplicara W, cualquiera que sea el peso, por el coseno de 90, el coseno de 90 es cero. En ese sentido, el trabajo que es vertical y perpendicular, vertical y perpendicular al desplazamiento no va a ejercer trabajo. Se dice que existe un trabajo nulo por fuerzas perpendiculares al desplazamiento. Bueno, entonces definimos lo que es el trabajo. Es una cantidad escalar y se obtiene multiplicando el desplazamiento X o el desplazamiento D, la distancia D, si quisiéramos cambiar esa letra X por D, y la componente horizontal de la fuerza, que es en la dirección de desplazamiento. Ok, ¿trabajo qué es? Componente de la fuerza en la dirección por desplazamiento, F sub X por X. Bueno, pero bajo ese criterio, si usted se desplaza, atento, en la dirección horizontal, el ángulo ahí, ¿cuánto sería? Sería cero, cero. El coseno de cero es 1 y trabajo, fuerza por desplazamiento va a ser positivo. Si va en la misma dirección que se desplaza, va la fuerza. Pero ¿qué pasaría si F es 40 newton? Vean, la fuerza contribuye al desplazamiento y está en la propia dirección. Entonces solo multiplica 40 newton por 4 y eso que le da 160 newton metros. Newton metros. Y ojo, aparece acá ahora una nueva unidad que es llamada Joule. Por favor, vamos a ver si no hay alguien ahí como que se quería integrar. ¿No? Ok, muy bien. No sé qué le ha pasado a los otros compañeros, pero bueno, ya llegarán en su momento. De acuerdo. Seguimos.
Vean acá, por favor, en la presentación, que la fuerza de 40 newton en la dirección del movimiento multiplicada por una distancia de 40 metros, 40 newton por 4 metros, da 160 newton, que es la unidad de fuerza por metro. Pero ya ahora definimos esa nueva unidad llamada newton metros, como la unidad de trabajo que se va a llamar Joule, Joule. Quiere decir que un newton metro va a ser una unidad de trabajo que le vamos a conocer como Joule o Julio, ¿verdad? Un Joule o un Julio. El trabajo realizado entonces es acá de 160 J, 160 Joule. No olviden que este material luego se los envío al WhatsApp, se los envío a su correo también para que lo tengan y ya. Entonces, no se preocupen tanto. Si quieren anotar algo, obviamente háganlo, que será interesante, pero que no es tan necesario a menos que quieran agregar algo. Bueno, seguimos con el otro modelo. Vean acá. Allá decíamos que era un trabajo positivo. Vuelvo a insistir. ¿Por qué era positivo? Porque el objeto se desplazaba a la derecha y la fuerza también a la derecha. Pero vean el trabajo negativo. ¿Qué va a suceder? Viene usted y el objeto lo está moviendo a la derecha, pero hay una fuerza que va en sentido contrario. Si yo les preguntara cuál es esa fuerza, pues aquí la tienen, ¿verdad? Son las fuerzas de fricción. Cuando yo un objeto sobre una tabla o sobre una superficie lo desplazo a la derecha, yo me voy moviendo con el objeto hacia la derecha, pero ¿qué va a pasar? Entre el objeto y la mesa o el objeto y la superficie hay fricción. Y esa fricción, ¿qué hace? Crea calor. Y ese calor es generado justamente por esa fuerza F minúscula, que es una fuerza que se opone al desplazamiento. Esa es la fuerza de fricción F, que se calcula multiplicando mu sub K, que sería el coeficiente de fricción, por la normal, que en estos casos la normal que va hacia arriba es exactamente igual al peso. Bueno, supongamos que ya nos dieron la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, como va a la izquierda, atento, como la fuerza de fricción va a la izquierda, ¿qué sucede? Es negativa. O sea, yo tengo una fuerza de fricción de menos 10 newton y el objeto siempre se trasladó hacia la derecha 4 metros, entonces lo que va a suceder es que al multiplicar fuerza F por distancia X, la respuesta es menos 10 por 4 es menos 40. Y newton metro se llaman joule. Vean, trabajo menos 40 acá y en el anterior trabajo 160. Supóngase que estas dos fuerzas se integraran en un solo modelo. Tendríamos una fuerza F mayúscula dirigida a la derecha que genera un trabajo positivo de 160 joules y tendríamos un trabajo hacia la izquierda negativo de menos 40 joules. Si sumáramos esas dos cantidades, si a 60, ¿a cuánto era? A 160 le sumara menos 40, es como que a 160 le reste 40. Y 160 menos 40 nos daría un trabajo resultante de la operatividad de esas dos magnitudes, 160 y menos 40, de 160 menos 40 nos daría 120. ¿Estamos? Y aquí lo mezclamos, ¿verdad? Trabajo resultante o trabajo neto. ¿Qué va a ser este trabajo resultante o trabajo neto? Es la suma de la fuerza por desplazamiento a la derecha menos la fuerza por el desplazamiento a la izquierda. Y aquí está, 40 por 4 a la derecha menos 10 por 4 da 160 menos 40, trabajo final de 120 positivo. Como que hay alguien queriendo ingresar. Vamos a ver. No, quizás vamos a esperar que las demás se ubiquen. Bueno, seguimos. Bien, ¿tenemos hasta el momento alguna pregunta, duda?
Vieron que la primera nos dio 40 por 4, 160, y la segunda nos dio menos 10 por 4, menos 40. 160 le quito 40, nos da 120. ¿Ya? Siguiente. Vean que el trabajo resultante también es igual a que antes de operar fuerza por desplazamiento, usted pudo haber restado los 40 newton a la derecha y los 10 newton a la izquierda. Si yo a 40, atento, le quito 10, ¿cuánto da 40 menos 10? Pregunto. Abran el micrófono ahí, si quieren contestar. 40 menos 10, ¿cuánto nos da? 30. ¿Estamos de acuerdo? 40, le quito 10, 30. Y 30, si esos lo multiplico por 4, ¿qué pasaría? 30 por 4. 120, ¿verdad? 120. Newton metro. Y eso 120 es la misma respuesta que habíamos obtenido anteriormente. Restamos la fuerza a la derecha menos la fuerza a la izquierda. 40 le quito 10, me dio 30, y 30 por 4, 120, que es exactamente la respuesta obtenida en dos fases o en dos pasos anteriormente, solo que hoy se hace de una sola vez. Y esto es lo que vamos a hacer. Cuando tengamos varias fuerzas actuando sobre un mismo objeto, vamos a hallar la fuerza resultante y el signo de esa fuerza resultante, que en este caso sería 30, por 4 metros nos da el signo del trabajo final. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando la fuerza ya está a un ángulo determinado con una cierta inclinación? Esto, por ejemplo, ¿eh? Sobre el objeto, claro, lo más fácil quizás sería arrastrarlo, ¿verdad? Moviéndonos a la derecha, pero ahora sucede que el objeto, por efectos prácticos, le vamos a aplicar una fuerza de 70 newton con un ángulo medido con respecto a la parte positiva del eje X de 60 grados. Entonces, es interesante, si se va a desplazar 12 metros, ya tiene usted que X, que es la distancia o desplazamiento, mide 12. Pero F en la dirección X, o sea, ya acá no me interesa los 70, me van a interesar la proyección de estos 70 sobre el eje horizontal. Es como que yo colocara aquí arriba una lámpara. ¿Qué pasaría si yo coloco una lámpara y esta fuera una flecha justamente, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Esa lámpara, al proyectarse sobre esta flecha, me generaría una sombra de esta flecha que sería, pues hasta acá, ¿verdad? Esta dirección sería Fx. ¿Y cómo se halla la fuerza en la dirección X? Se multiplica la fuerza por el coseno del ángulo. Y eso es lo que hacemos. Multiplicamos 70 newton por el coseno de 60. Y eso por 12. Ahora, con su maquinita, queridos estudiantes, multipliquemos con su máquina, con su calculadora. 70 me lo va a multiplicar por coseno de 60 y me comentan qué obtienen. 70 por coseno de 60 y me comentan cuánto le da. Yo ahorita no tengo calculadora científica a la mano, ingeniero. Ah, vale, perfecto. Vamos a ver, tal vez Ángela puede contestar. Vamos a ver acá. Sí, ya se ve. Unidad 6 es la última, sería esta. No, todavía, Ángela, hay la unidad siguiente que va a ser el trabajo. Después de trabajo y energía, vamos a ir con conservación de la energía. María José no tiene calculadora, ¿verdad? Bueno, pero yo sí tengo, así que no se preocupe, yo le voy a dar el cálculo. Ángela no me contestó. Bien, pues cuando operamos esa cantidad, nos va a dar un resultado, y ese resultado es el que les voy a mostrar acá. $70 veces el coseno de 60, esto va a dar
35. Lo voy a colocar para que quede mejor acá, para que vean de dónde procedió esto. 70 por coseno de 60. Esto es igual a, coloquémoslo acá, esto es igual a 35, que es 70 por coseno de 60 por 12. 70 coseno de 60 serían 35 newton, ¿verdad? N. Por 12, que son metros. Eso nos va a dar igual a 420. 25 lo multiplican por 12. Y eso nos da 420 newton metros. Pero 420 newton metros son 420 joules, ¿verdad? Newton por metro, ya de una vez sabemos que es joule. La respuesta es 35, que da 70 por coseno de 60 por 12 metros, 420 newton por metro, y eso se llaman joules, 420 joules. Respuesta, trabajo ejercido, 420 joules. No sé si alguien, cuando oigo a veces ese ruidito es porque a veces o se recibe un mensaje o es que alguien quiere ingresar. Vamos a ver si es eso último. No. Bueno, seguimos. Bueno, acá decía algo, vean. Solo la componente X de la fuerza realiza el trabajo. O sea, la fuerza solo va a realizar trabajo la componente en X. La componente en Y, que es vertical y que es perpendicular al desplazamiento, como el coseno de 90, porque ahí el ángulo sería 90 0, esa no realiza trabajo. Bueno, aquí está un breve proceso que debemos tener en mente para calcular trabajo. Dibujar un bosquejo y establecer lo que nos han dado y lo que se debe encontrar. Luego dibuje un diagrama de cuerpo libre y elige el eje X a lo largo del desplazamiento. O sea, por ejemplo, imagínense que si yo tuviera un objeto y este es mi fuerza con un ángulo θ, nos interesa la fuerza horizontal. Pero sucede que un objeto tiene su propio peso hacia abajo, que es masa por gravedad, y tiene la normal, que sería la fuerza de reacción que hace el piso o la tabla o la superficie donde está colocado el objeto hacia arriba. En todo caso, el trabajo no va, si yo me desplazo a la derecha, tanto la normal como el peso del objeto no ejercen trabajo, porque son perpendiculares al desplazamiento. Su ángulo de 90 grados nos impide tener trabajo. Solo va a existir trabajo por la componente horizontal de la fuerza, es F coseno θ, por la distancia X, ¿verdad? Se encuentra el trabajo de esa sola fuerza a partir de la fórmula, y si tuvieran varias fuerzas, pues vamos a hallar el trabajo resultante como el trabajo ejercido por la fuerza resultante, en vez de ir hallando uno a uno los trabajos individuales. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora ya tenemos otro modelito. Miren. Tenemos una podadora, la cual usted, cuando yo agarro la podadora, yo estaría acá ubicado de pie, ¿verdad? Y estaría sujetando con mis manos esta parte superior de la podadora e impulsaría, piénselo, impulsaría hacia adelante la podadora, de tal manera que mi fuerza sería inclinada. Es esta. Supóngase que se ejerce una fuerza de 200 newton y que este ángulo entre la vertical y la fuerza, o sea, entre la horizontal y la fuerza inclinada, o sea que si yo colocara acá, vean donde está F, una línea horizontal, pues ese ángulo entre la línea horizontal es de 30, y sucede que yo me voy a desplazar hacia la derecha, o en este caso hacia la izquierda sería, ¿verdad? 20 metros, pero quiero que vean algo. La fuerza va inclinada. Esta fuerza se descompone si yo tuviera un triangulito acá, en una fuerza vertical, que sería esta que estoy señalando con el cursor, pero también en una fuerza, o sea, aquí, fuerza hacia la izquierda hasta acá, F de X, y hacia abajo F de Y, pero F de Y no va a ejercer trabajo, solo la F de X, que sería la fuerza por el coseno de 30 por los 20 metros, y esa sería la respuesta, vean, fuerza coseno θ por distancia.
200 newton por 20 metros daría 200 por 2, o por 20, perdón, daría 4000 newton metros por coseno de 30. Eso les va a dar una respuesta de 3464.10. Voy a colocar eso porque exactamente tiene que ser lo que voy a escribir. Entonces, 300 por 20 por coseno de 30 da 3464.1. Lo vamos a dejar aproximadamente a 3464. Y repitamos esa cantidad, ese producto a 200 por 20 da 4000, y 4000 por el coseno, lo buscamos en calculadora, de 30, da 3464.1. Si lo quisiera dejar con decimales, en todo caso bastaría que ahí lo viéramos y ya. Bueno, ahora atento. ¿Hacia dónde va el desplazamiento? Hacia la izquierda, ¿sí? ¿Hacia dónde va la fuerza en X? Esta fuerza proyectada en el eje X también hacia la izquierda. Pero vean, desplazamiento hacia la izquierda y fuerza en X hacia la izquierda va en la misma dirección del movimiento. Y en consecuencia, el trabajo sigue siendo positivo, ya que f de X, que es F coseno teta, y X van en la misma dirección. Trabajo positivo. Segundo ejemplo. Una fuerza de 40 newtons va a jalar un bloque de 4 kilos, una distancia de 8 metros. La cuerda forma un ángulo de 35 grados con el suelo y mu sub k, está el coeficiente mu cinético, o sea, mu de fricción cinética es 0.2. ¿Cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre el bloque? Entonces, en ese sentido es lo que nos están pidiendo. Y voy a hacer algo porque se ve ya en la presentación un poquito a la izquierda, lo voy a desplazar para que lo vean bien. Entonces, una fuerza jala un bloque de 4 kilos, una distancia de 8, la cuerda forma un ángulo de 35 con el suelo y mu sub k igual 0.2. ¿Cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas? Le faltaría acá, ¿verdad? Por cada una de las fuerzas. De las fuerzas actúa sobre el bloque. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, esto operado ya, ¿qué tendríamos? Vamos a dibujar primero y hacer un bosquejo y encontrar los valores dados, o sea, cómo están ubicados en la figura. Primero colocaríamos el peso, digo, el bloque, ¿verdad? Que es de 4 kilos. Luego, ¿qué tendríamos? La fuerza es esta, que va hacia arriba. La fuerza es de 40 newton. Está jalando ese bloque de 4 kilogramos. Y vean que el desplazamiento sería de izquierda a derecha. Entonces, la fuerza P, esta, vale 40 newton. Luego, X es lo que se mueve, 8 metros. Mu sub K es 0.2, ángulo teta de 35. Y la masa que estamos operativizando es de 5 kilos o 4 kilos, ¿verdad? Dibujamos el bosquejo que está acá. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre del objeto con todas las fuerzas involucradas. Entonces comenzamos. Vean. Este puntito que es el centro de la masa, que está ahí en color blanco, será esta parte de acá. Sobre ella actúa una fuerza de 40 newton hacia arriba con un ángulo de inclinación de 35 grados. Además, sobre el objeto hay, cuando se desplaza a la derecha, una fuerza de fricción, y las fuerzas de fricción se oponen a la dirección del movimiento. Aquí está F sub K.
Pero además el objeto tiene hacia abajo su propio peso y hacia arriba la normal, desplazándose 8 metros, sabiendo que a la dirección hacia la derecha es positivo. Entonces, es importante que ustedes recuerden que siempre va a ser necesario dibujar el diagrama de cuerpo libre como se hacía con las leyes de Newton. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hallar el trabajo? Pues sería la fuerza coseno teta por X en el caso de los 40 newton, o hablamos de fuerza resultante. Veamos acá, ¿qué convendría? Bueno, lo que convendría es primero encontrar el trabajo que ejerce P. El trabajo que ejerce P es P coseno teta por X. Sustituyendo datos tendríamos P vale 40 newton por coseno de 35 por 8 metros. Eso nos da, veamos, ahí hay un dato aproximado. Voy a verificar 40 por el coseno de 35 por 8, sería de 40 por cos 35 por 8 metros. Nos da, aquí hay 40 veces el coseno de 35 grados. Eso da 32. Lo multiplico por 8 y eso nos da 262.12. Redondeado, 262. Está bien. Ese es el trabajo de P. Pero P, ¿hacia dónde va? Su componente a la derecha. F sub K va a llevar otro trabajo, pero este es negativo. Que la fuerza normal y el peso, pues no lo vamos a considerar, porque como forman el ángulo con respecto al horizontal de 90 grados ambos, entonces no se consideran, los trabajos son ceros porque el coseno de 90 es cero. Entonces, el trabajo de P, el peso, y el trabajo de la normal es cero. Okay. ¿Quién más podemos ver? Bueno, tenemos los 262 joules, el trabajo de la normal y el trabajo del peso. Justamente ahí hablábamos de eso, ¿verdad? Aquí el trabajo de del peso. Vamos a colocar W minúscula. Minúscula. El trabajo de peso y el trabajo son ceros. Y acá voy a agrandar esto para que me quede arriba el coseno de 90. Ok, ya. Luego a la derecha, la siguiente. ¿Qué tenemos acá? Pues aquí igual, ¿verdad? Bueno, entonces ya podríamos decir lo siguiente, vean. Queremos hallar el trabajo de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es mu sub K por N. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es cuánto vale la fuerza de fricción. Pues va a ser el producto de mu sub K, que es 0.2, por el valor de la normal. Y la normal sucede que va a ser el mismo peso. Vean, normal sería el mismo peso si no tuviera esta fuerza. Otro es la fuerza vertical hacia arriba, P coseno de 35, menos el peso que va hacia abajo. ¿Eso a qué nos llevaría? Que la normal, N, va a ser el peso mg menos P coseno 35. La masa es de 4. La gravedad es una constante de valor 9.8 metros por cada segundo cuadrado, menos P, que es el valor de la fuerza de 40 newton por el seno de 35. Pues acá de una vez se está operando 4 por 9.8. Esto da 39.2 y le restamos 40 veces el seno de 35 y eso les va a estar dando 16.3 newton. Aquí está, ¿no? 16.3 newton. Bueno, ya teníamos el trabajo que ejercía P y ahora estamos conociendo el trabajo que ejerce la fuerza de fricción, pero atentos, esta fuerza, cuando ya la vamos a operar, perdón, esa normal, cuando ya la vamos a operar, la vamos a multiplicar por mu sub K.
quiere decir que mu sub k, que aquí vale 0.20 por 16.3, le va a dar un valor de 3.25 newton. Esta es la fuerza de fricción. Pero ustedes que la fuerza de fricción va en sentido contrario al movimiento, en tal sentido, cuando usted opere y encuentre el trabajo de la fuerza de fricción, tendría que decir, mire, ¿qué ángulo tiene la fuerza F sub K si el desplazamiento es a la derecha? Pues sería el ángulo desde la parte positiva del eje X hasta la fuerza, y ese ángulo es de 180. Entonces usted multiplica 325 por coseno de 180 y sucede que el coseno de 180 es negativo, vale menos 1. Entonces va a quedar 325 por menos 1, va a quedar menos 325 por 8. Eso le va a dar menos 26.0 joules. Fíjense, el trabajo de la fuerza de fricción va a ser negativo porque el coseno de 180 es menos 1. Bueno, entonces ya, como ya tengo trabajo hacia la derecha de P y trabajo hacia la izquierda de F sub K, sumamos 26, que era 262, que era el trabajo de P en la dirección positiva, más la normal y el peso no aportaban nada de trabajo y la fuerza de fricción hacia la izquierda opera como menos 26. El trabajo de la fuerza resultante entonces sería 262 menos 26 y eso les da exactamente trabajo de la resultante de valor 236 joules. Pues de eso se trata esta situación de cálculos de trabajos resultantes debido a diversas fuerzas. Ok. Preguntas hasta el momento. Si tenemos, por favor, la hacemos. Si no, sigo. No, ingeniero. Le damos entonces. El otro modelo que quisiera mostrarle, así brevemente, es qué pasa cuando hay un objeto sobre un plano inclinado. Nos piden el trabajo resultante sobre ese bloque que mide 4 kilos y que está deslizándose desde la parte superior del plano hacia la parte inferior. El plano tiene un ángulo de 30 grados, la altura del plano es de la altura del plano inclinado es de 20 metros y la fuerza de fricción existe y es 0.2. Entonces, acá usted, ¿qué es el trabajo neto? Diría, es la sumatoria de todos los trabajos que usted se imagine que actúan sobre el objeto. Entonces vamos a encontrar el trabajo debido a las tres fuerzas. ¿Cuáles son esas tres fuerzas? Serían la normal, el peso que va hacia abajo y la fuerza de fricción. Bueno, trabajo es F coseno teta por desplazamiento. Ya está la cuestión. Sí. Bueno, llévense ese folder, ahí te lo dejé, dos le saqué por cualquier cosa. Vale, ok. El cuenta el trabajo de las tres fuerzas, F coseno teta por desplazamiento, y entonces vamos a hallar la magnitud de X a partir de trigonometría. X, la distancia, porque sabemos la altura, conocemos el ángulo de 30 grados. Entonces la pregunta sería, mire, ¿cuánto es lo que tiene de longitud ese plano inclinado? Y vean acá, esta es la altura. Esta es la hipotenusa. La altura es uno de los catetos, es el cateto que está frente al ángulo de 30. Usted diría, mire, el seno de 30 grados es su lado opuesto entre la hipotenusa. Vean, seno de 30 es igual a el cateto opuesto, H, sobre X, que es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, obviamente, tiene el seno de 30, que se encuentra directamente, vale 1/2 o 0.5. Y tiene la altura H, que el problema le ha dicho que esa altura H es de, vamos a ver si estaba acá. Bueno, vamos a ver ya adelante, ¿verdad? Aquí está H, ¿verdad? H es de 20 metros, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer, déjenme que haga eso porque está cortado y no me gusta que quede así. Aquí esa H debería estar más abajo y en consecuencia lo vamos a pasar más abajo para que, ahí está, ahora sí. Está la altura de 20 metros, la multiplicamos por, o ya tenemos la altura de 20 metros. Si yo quiero despejar X, esta X que divide, pasa a la izquierda por transposición de términos a multiplicar al seno de 30. Y seno de 30 va a pasar donde estaba la X, dividiendo. Quiere decir que el valor de X, ¿qué es?
los 20 metros de la altura entre el seno de 30. Si yo divido 20 metros entre seno de 30, que es un medio, la respuesta nos va a dar 40 metros. Quiere decir que usted se va a desplazar 40 metros sobre el plano inclinado. Esa es la X que está acá. Y ahora, ¿qué va a suceder? Que simplemente usted va a venir con un diagrama en donde acá tengamos el peso, ¿ve? Pero ahora sucede que si este es el peso, esta es la dirección donde se va a desplazar este peso. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar que yo necesito mg coseno teta, vean, mg, masa 4, gravedad 9,8, coseno de teta, teta que es 60. Ah, pero fíjense, ¿por qué 60? Porque vean, 30 grados es acá en la parte inferior. Yo tengo este triángulo, este de acá, cuyo ángulo inferior agudo es 30, quiere decir que este ángulo que está acá es de 60, que es el que estamos usando. Por eso, 4 por 9,8 por 40 por coseno de 60 nos da el trabajo de 784 joules. Revisemos. 4 por 9,8 por 40 por coseno de 60 igual 784 newton metro. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son newton por metro joules. Entonces ya tiene el trabajo que desarrolla el peso del objeto. Y así vamos a ir hallando ahora el trabajo desarrollado por la fuerza de fricción y trabajo desarrollado por la normal. Obviamente, si la normal, véanlo acá, es perpendicular al desplazamiento, su ángulo es 90 grados. En consecuencia, la normal no va a generar trabajo. F que se opondrá, la fuerza F que se va a poner al desplazamiento de 40 metros, va a tener un ángulo de 180 grados, con lo que el trabajo desarrollado por F va a ser negativo, como lo van a ver a continuación. Este es un trabajo positivo. Luego, la normal, vean, la normal se encuentra mg coseno 30, ¿verdad? Si acá tengo que este es el peso, aquí tengo mg coseno 30 y la normal, pues es smg coseno 30 de 33.9 newton. Pero para hallar F, que es mu sub k por la normal, por allá teníamos cuánto valía mu sub k, ¿verdad? 0.20 por normal 33.9, total que la fuerza de fricción que se opone al movimiento es tan solo de 679 newton. Eso lo multiplica por el coseno de 180, ¿ve? Porque el ángulo ahora es 180, ¿verdad? Y esto vale menos 1 total, menos 272 joules, y ahí dice un trabajo de fricción negativo. Ejerce la fuerza de fricción. Y la fuerza normal, tu trabajo es 0. ¿Por qué? Porque está en ángulo recto, o sea, 90 grados con el desplazamiento. Aquí quiero ver que este valor es X, y aquí debe ser X también, ¿verdad? Esto tiene que ser ahí X, ¿verdad? Observar, ¿no? ¿De acuerdo? Este es un dibujo, pero tendría que ser X, no R. Bueno. Total, que usted ya tiene un trabajo hacia abajo positivo, un trabajo hacia arriba del plano inclinado negativo, y la diferencia entre estos dos trabajos, el negativo y el positivo, le va a dar el trabajo resultante. Bien. Esperemos que ha habido. Okay. Mientras se reubica el mismo material ahí. Ok, vamos a continuar. Ok. Y quería hacerlo un poquito a la izquierda para que se viera sin problema, porque no se veía una parte. Esto igual, un poco a la izquierda acá. Muy bien, ahí ya estamos listos. Ok. Bueno, entonces lo que decía era que teníamos trabajo negativo y la fuerza normal, su trabajo era 0. Ahora ya tenemos todos los trabajos. El peso ejercía 784 joules, era el primer trabajo positivo. La fricción menos 272 y la normal 0. Se suma 784 menos 272 más 0 y eso les da 512 joules, que sería el trabajo neto, que es la sumatoria de los trabajos
de todas las fuerzas involucradas en el modelo. Entonces el trabajo pudo haberse encontrado al multiplicar la fuerza resultante si lo hubiéramos hallado por el desplazamiento neto, y esa es la respuesta 512 también. Ok. Ahora yo quiero que observen lo siguiente. Así como en movimiento rectilíneo pues teníamos trabajos o ecuaciones, posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo, acá también es factible, como la fuerza es constante, F, y X1 es menor usualmente que X2, quiere decir que si acá, póngase que sea 0 y acá 10, 10 menos 0 da 10 de desplazamiento, pero si X1 es la distancia del origen hacia donde estaba el objeto en primer lugar, imagine que estaba a 10 metros primero y luego se ubicó a 40 metros. Habría que ver qué desplazamiento hay, distancia de 10 a 40. ¿Qué se haría? Se restaría X2 menos X1, que sería su desplazamiento. ¿Y eso qué es? Es la base del rectángulo. Si yo lo multiplico, la base por altura, que obtengo el área de esta figura. Pues esto es lo que sucede. Supongamos que una fuerza constante actúa a través de un desplazamiento paralelo que se llama delta X. El área bajo la curva, que usted está viendo ahí, esa área bajo la curva, ¿qué es? Es el trabajo realizado. Atento. Gráfico fuerza con desplazamiento. Me encuentran las áreas y ese es el trabajo rápidamente, que es F por delta X. ¿Delta X qué es? Distancia X2 menos X1, que se puede escribir F X2 menos X1 o F delta X. No sé si hay alguien solicitando ingreso. No, seguimos. De repente entran mensajes ahí y hay que revisar. Bueno. Trabajo, fuerza por desplazamiento. Y esto es un ejemplo, ¿verdad? Supóngase que usted tiene una fuerza constante de 40 newtons, o sea, F vale 40 newtons, y usted se desplaza de 1 a 4 metros. Pues ¿qué es lo que va a hacer? Aplicar la fórmula F por delta X. ¿Qué sería delta X? Sería X2, que vale 4, menos 1. Esto daría 3. Por 4 daría 120. 40 por 3, 121. Así de simple, cuando aparezcan áreas o gráficas, fuerza contra X, fuerza contra desplazamiento. Eso es para una fuerza constante. Si la fuerza es variable, la definición de trabajo solo se puede explicar si la fuerza es constante o si se tiene fuerza promedio. Si la fuerza varía con el desplazamiento, como estirar un resorte o una banda elástica, que tenemos, ¿verdad? Vengo yo y tengo un resorte, el cual lo quiero estirar. Ya saben que para estirar resortes no es tan fácil, hay que alarlo, hacer una fuerza. Esto lo va a desplazar una distancia X. O al revés, vengo yo, tengo una banda elástica, tengo un hule acá, lo jalo, pues siempre a la derecha la fuerza y el desplazamiento siempre a la derecha. Pues eso que involucra cuerpos que se pueden estirar o comprimir es lo que se conoce en física como la ley de Hooke. ¿Y qué es esta ley? Cuando un resorte se estira, hay una fuerza que se llama restauradora, que es proporcional al desplazamiento. Entonces, vengo yo y estiré el resorte. ¿Sabe el resorte? Apliqué una masa y se estiró. Entonces, la fuerza, si yo conozco el desplazamiento, la fuerza esa restauradora, como iría en contra del movimiento, esa fuerza restauradora sería menos una constante de elasticidad por desplazamiento X. Quiere decir que la ley de Hooke en los resortes es menos K, que es la constante de elasticidad del resorte por la distancia X. Esa constante K del resorte es una propiedad dada por la variación delta F entre delta X. ¿Cuánto se deforma o qué fuerza tenemos entre la deformación? Esto es cuando lo comprimo. Pero ¿qué pasa si yo lo estiro? El trabajo realizado sobre el resorte va a ser positivo. El trabajo realizado por el resorte, en el otro caso, es negativo. Y de la ley de Hooke, F igual, ya no le coloco signo, KX, ¿qué tendríamos? Que la fuerza va aumentando linealmente. Y claro está, ahí se me formaría ya en un rectángulo, porque la fuerza es variable, y ese rectángulo, ¿qué sería el área? Base X por altura F,
entre 2. Quiere decir que el área del triángulo es la mitad de la base por la altura, la mitad de X por la fuerza, queda un medio de X por la fuerza promedio, porque la fuerza promedio es KX. Miren qué interesante lo que queda. Cuando tengamos resortes, entonces el trabajo no va a ser más que la mitad de la constante que tenga el resorte por la distancia deformada, estirada o comprimida al cuadrado. Y ese es el concepto de la energía elástica o del trabajo sobre el resorte. O sea, usted puede comprimir o puede estirar resorte. Entonces, dos fuerzas siempre están presentes. La fuerza externa sobre el resorte y la fuerza de reacción por el resorte. O sea, si yo comprimo o estiro, yo estoy ejerciendo una fuerza F. Si mi fuerza va a comprimir, el resorte me va a responder con una fuerza contraria. Cuando yo estoy estirando con la fuerza esta en blanco, ¿qué va a suceder? El resorte siempre también me va a actuar con otra fuerza contraria. Y eso siempre es así. Entonces, si yo comprimo, la fuerza externa va a realizar trabajo positivo y F sub S va a realizar trabajo negativo. Cuando yo estiro, F externa va a realizar trabajo positivo. O sea, cuando yo comprimo, hago esto, va a realizar trabajo positivo. Cuando yo estiro, también mi trabajo va a ser positivo. Y en ambos casos, la FS o FS va a ser trabajo contrario a la dirección que yo estoy indicando. Y ahí tienen un ejemplo, ¿verdad? Para que lo tengamos. Dicen, la masa de 4 kilos la tengo suspendida de un resorte y está produciendo. Voy a de nuevo también porque se me han corrido esto para que se vea mejor, ¿verdad? Entonces tenemos, el resorte tiene una masa de 4 kilos y está suspendido, no, perdón, la masa de 4 kilos está suspendido de un resorte y producirá en el resorte una extensión, un desplazamiento, un estiramiento de 20 centímetros. No piden pues, la constante de resorte, sí, ahí estamos aplicando una fuerza F. Bueno, la fuerza que estira el resorte se llama peso y el peso es masa por gravedad. Entonces bastaría que usted multiplicara los 4 kilogramos, que es la masa, por 9,80 y eso le da la fuerza de 39,2. Esa es la fuerza que estoy usando para estirar el resorte. Ahora, a partir de la ley Hooke, la constante de la fuerza del resorte, esa es constante K, que sería, la constante es la variación de fuerza entre el estiramiento. ¿Y cuánto varié yo acá? 39,2. Entre el estiramiento que me están diciendo que se ha desplazado 20 centímetros llevados a metros, 20 centímetros llevados a metros es 0,20 metros. Al dividir, fíjense, 39,2 entre 0,20 metros, eso nos da exactamente 196 newton por cada metro. Y justamente las constantes de elasticidad de los resortes es peso por unidad de longitud, newton metro, que es en el fondo la oposición del resorte a ser cambiado de o a ser deformado. Bueno, como ya tenemos la constante K, esto nos permitirá decir, mire, entonces ya puedo hallar el trabajo. ¿El trabajo qué es? Es la mitad de la constante hallada por el estiramiento que era de 30 centímetros. Entonces, mitad de 126 newton metros por 0,30 metros al cuadrado, esto nos va a dar trabajo de newton metros, porque nos quedaría, se va el metro acá y se va el cuadrado, que nos va a quedar newton metro, y newton metros son joules. Entonces, usted multiplica 0,5 por 196 por 0,30 al cuadrado, y esto le va a dar 882 joules, que es el trabajo desarrollado por el resorte. Ojo, este trabajo es lo que se necesita para estirar 30 centímetros adicionales. El trabajo para estirar otros 30 centímetros adicionales va a ser mayor debido a que va a existir una mayor fuerza promedio, si lo quisiéramos hallar. Y ahí tienen algunas características generales de los resortes. Cuando el desplazamiento inicial no es cero, el trabajo realizado viene dado por diferencia. O sea, si el resorte ya está estirado, ¿qué sería? Sería hasta donde yo lo llevo, un medio de kx sub 2 al cuadrado menos donde está estirado.
kx1 al cuadrado siempre un medio. ¿Por qué? Porque va a quedar esto, mira. Si yo ya había estirado el resorte y tenía en una posición x1 y luego lo vuelvo a estirar, ¿qué va a suceder? Que yo tendría que hallar el área de esta figura que se llama trapecio. En consecuencia, ya había un desplazamiento de x1, luego otro desplazamiento 2, y yo quiero el trabajo necesario para llevarlo de x1 a x2, y eso nos va a dar ya la respuesta. Aquí hay el resumen de lo que ya vimos. Esto es lo mismo que ya hemos visto, es una especie de reforzamiento de los pasos que hay que hacer, cómo se resumía para resortes, ley de Hooke, constante del resorte, cómo se hacía cuando estaba ya estirado, y ahí termina. Trabajo positivo y negativo y termina. ¿Ok? Hemos terminado ahí la primera parte de la clase. Vamos ahora a la segunda parte, pero quisiera compartir, ¿verdad? Si hay alguna pregunta breve, me pueden hacer las preguntas apropiadas, ¿verdad? Para tratar de orientar más. Si no, pues seguimos. Ustedes me lo dicen, ¿verdad? Este material luego se los comparto. Está bien. Seguimos entonces, muy bien. Bien, la otra parte es la parte que se refiere a la energía. Vamos a ver un breve introductorio a lo que es energía. Ustedes han oído en distintas líneas de acción qué es lo que se habla de energía, no referido a esfuerzo físico de las personas. Mire, tiene mucha energía. No, no, no. Aquí energía es desde el punto de vista físico, mecánico. Pues bien, lo que vamos a entrar es a ver la energía. Y la energía, vean esto. Esta es el ninja, que es una montaña rusa, ¿verdad? Va acá, da un giro, vuelve a otro giro y después sale, ¿verdad? Y ahí va por ahí otra vez, ¿verdad? Este montaña rusa ninja en Six Flags de Georgia. La altura total desde la base hasta arriba es de hasta más alto de acá, son 122 pies. Como cada metro tiene 3.28 pies, cada metro tiene 3.28 pies, si usted divide 122 entre 3.28, estamos hablando de una altura desde la parte inferior hasta arriba de 37.2 metros. Y vea, va a una velocidad de 52 millas por hora, 52 millas por hora. Como cada milla son, ¿cuántos kilómetros tiene una milla? ¿O una milla, cuántos kilómetros tiene? A ver si se recuerda y me lo dice alguien. Ya luego hablamos de esto, ¿me acuerdo? 1.6, ¿verdad? Quiere decir que anda alrededor de la velocidad que adquiere estos carritos de montaña rusa, anda alrededor de 83 kilómetros por hora, que no es una velocidad tan pequeña. En un momento dado, cuando se hacen estos rizos, ¿verdad? Pues llega con el propio impulso, y cuando llega a esta altura no se cae, fíjense, porque la misma energía hace que llega a su punto máximo, haya perdido la energía cinética, pero ha ganado energía potencial y luego vuelve sobre su propio ritmo, ¿verdad? Ok. Después de completar esta parte, usted debería definir lo que es energía cinética y generalizarlo a la energía potencial. Además, relacionar esto de trabajo con energía, porque lo que sucede es que energía está asociado íntimamente, así muy pegadito a lo que es el trabajo. Y inducir un poquito el concepto de potencia. Bueno, ¿qué es energía? Aquí digo, energía, pues es todo aquello, es cualquier cosa que usted pueda convertir en trabajo. Si hay un concepto que se puede convertir en trabajo, es energía. Y esa cualquier cosa que puede ejercerse fuerza a través de una distancia es lo que nos interesa. Bueno, por ejemplo, un vehículo. Este vehículo, su motor ejerce una fuerza, permite que exista un mecanismo que haga que el vehículo vaya ejerciendo una fuerza que le permita ir hacia adelante. En el momento que haya fuerza y hay un desplazamiento,
hay un trabajo. Pues esa es una energía mecánica que posee el camión o el auto. Bueno, igual, si no es un auto, sino que es esta especie de grúa que puede elevar a una persona hacia arriba, también va a haber un desplazamiento vertical hacia arriba, pero aquí va a haber una fuerza que va a ir hacia arriba. Si hay fuerza y hay desplazamiento, pues hay trabajo. Entonces, aquí decíamos cualquier cosa, pero esa cualquier cosa la vamos a definir como energía, la capacidad que usted tiene para realizar trabajo. Salud con mi cabecito. Bueno, hay diversos tipos de energía. Las energías mecánicas más interesantes son la potencial. Y cuando un objeto va a tener energía potencial, cuando pueda realizar trabajo, obviamente, pero si hay cambio posicional, o sea, siempre que haya cambio de una posición, es posible hallar trabajo. Esa energía potencial usualmente va a estar ligada a alturas. Por ejemplo, usted viene y levanta, ¿eh?, un peso suspendido, lo puede bajar, lo puede subir. Usted viene y tira un arco, estira, pum, hay un desplazamiento. Por ejemplo, ¿qué energía potencial tendrá una persona de 50 kilogramos? No olvidar que cada kilogramo es aproximadamente 2.2 libras. Quiere decir que estamos hablando de una persona que pesa más o menos 110 kilos. Digo, 110 libras. 50 kilos, 110 libras. Si esta persona viene y se subió a un rascacielos de Nueva York y está a 480 metros sobre la calle, esa energía que la persona que está por aquí arriba tiene es una energía potencial gravitacional o gravitatoria. ¿Por qué? Porque ahí el objeto, que es el objeto, el cuerpo del sujeto, tiene una masa, está aplicada una gravedad, ese es su peso. Pues esa fuerza, si usted quisiera conocerla, tendría que determinar a qué altura se encuentra y esa es su energía potencial. Por ejemplo, 50 kilogramos a una altura de 8 metros, la energía potencial sería su peso y el peso es mg por la altura. U, le vamos a llamar a la energía potencial U. Masa, gravedad por altura. La masa, 50. La gravedad, que es una constante, 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura en la que está. Pues si usted multiplica 50 por 980 por 480, eso le va a dar 235.200 joules, que equivale a, cuando multiplico acá dice 235.200 joules, pero que lo puede escribir como 235K kilojoule, porque el kilo es 1000. 235.000 los kilos joule es la respuesta. Otra energía, ya teníamos acá la potencial. Segunda, la cinética. La potencial es por la configuración o por la altura. Eso es lo que tienen que conocer y recordar. Siempre que me pidan energía potencial, me interesa conocer a qué altura está el objeto. Esa es la configuración. Sin embargo, siempre que me pidan energía cinética, ahí no me interesa más que la velocidad, porque la energía cinética es la energía de movimiento. La palabra kinesis o cinético es movimiento. Es la habilidad para realizar trabajo en virtud del movimiento. Es decir, hay una masa que lleva una velocidad. Un objeto que se mueve lleva energía cinética porque está en movimiento. Un cohete que sube también lleva energía cinética porque está en movimiento. ¿Y cómo se halla? Pues la energía cinética va a ser la mitad de la masa por velocidad al cuadrado. Por ejemplo, acá, la bala tiene 5 gramos y viaja a 200 metros por segundo. Aquí ven. 5 gramos viajando a esta velocidad. K por cinética, aunque no pasaría nada así. Por ejemplo, acá, en vez de K, que estaba mencionando, en vez de K, uso energía cinética. O aquí, en vez de U es potencial gravitatoria. Pero usted perfectamente podría colocar, mire, esa energía U también podríamos sin problema llamarle EP.
Lo vamos a colocar acá para que lo tengan en mente, ¿verdad? U va a ser igual a, aquí lo vamos a colocar, U va a ser igual a veces se simboliza como igual a energía E, lo que está P como su índice, ¿eh? Como su índice. Aquí lo voy a colocar con una menor ubicación para que quede como un subíndice, ¿no? EP. Entonces, aquí tendría que esa es también energía potencial si yo quisiera tener ese resultado. Bueno, ok. Bueno, tengo ahí. Lo mismo cuando se habla de K, energía cinética, K es lo mismo que usted tenga energía E sub C. O sea que acá, cuando le estemos calculando K, que la energía cinética es lo mismo que diga, mire, voy a hallar E, energía sub C, energía cinética, ¿verdad? Entonces, que sería la otra simbología también que se puede generar. K es energía cinética, K es un medio de masa por velocidad cuadrado. Claro, ojo, la masa de 5 gramos lo tiene que transformar en kilogramos. 5 lo divide entre 1000 y da 5 milésimas de kilo. Por 200 al cuadrado, hagámoslo. Mitad, 0.5 por 0.005 por 200 elevado al cuadrado. Esto les da 100 joules, porque la energía sería kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Cuando multiplico masa por velocidad al cuadrado, voy a obtener newton metro, y eso se llama joule. Si el auto, aquí teníamos una bala, pero si el auto tuviera 1000 kilos y viajando a 14.1 metros por segundo, entonces la mitad de 1000 es 500, ¿verdad? Por velocidad de 14.1 al cuadrado, eso le daría una energía cinética de 99.405 kilogramos metro. Vamos a ver, 500, mitad de 1000, 0.5 por 1000, igual, por velocidad de 14.1 al cuadrado, esto da 99.405 joules, o sea, 99.4 kilojoules. Aquí vamos a corregir porque no vaya a ser que eso me les cause algún problema ahí. Es 99.4 kilojoules, porque sería 99.405. ¿sí? Voy a colocar así para que 99.405 joules. Allá arriba, joules. J. Pero que se puede escribir como 99.4. Si yo divido 99.400 joules entre 1000, esto nos va a dar igual a 99.4, pero ahora kilojoules, ¿verdad? Kilojoules. Muy bien. $99.405. Si yo divido esto entre 1000, me dan 99.405 joules, 99.4 joules. Bueno, aquí tenemos ahora una relación entre trabajo y energía cinética. Una fuerza resultante cambia la velocidad de un objeto y realiza trabajo sobre dicho objeto. Aquí está. Velocidad inicial VO, aquí aceleró, cambió su velocidad hasta convertirla en una velocidad final y se desplazó a una distancia X. Todo eso lo hizo sobre el objeto F aplicando la fuerza F. Pues, ¿qué es el trabajo? Decíamos que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Pero ¿cómo se hallaba la fuerza? ¿Se acuerdan? La fuerza era producto de masa por aceleración. Pues ahora que tenemos que masa por aceleración
va a ser recordar la aceleración. ¿Cómo la voy a hallar? Pues va a ser la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado entre el doble del desplazamiento. Si usted mete ahí, en vez de aceleración, esta parte, vea qué nos queda. M por A por BF cuadrado menos BO cuadrado sobre 2X, al final, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un medio, porque aquí está el 2, ¿verdad? La X esta y esta X se va a anular, que va a quedar un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero un medio de MBF cuadrado y un medio de MBO cuadrado, que es al final de cuentas un medio de masa por velocidad cuadrado, pues esa es energía cinética. Quiere decir que el trabajo, en resumidas cuentas, ¿qué es? Esta expresión, ¿verdad? Pero esta expresión, ¿qué es? Energía cinética final. ¿Y esta qué es? Energía cinética inicial. Y eso es lo que se conocerá como teorema trabajo-energía. Aquí me permito hacer eso, ¿no? Esa observación. El teorema trabajo-energía nos deja que el trabajo es un medio de MBF cuadrado menos un medio de MBO cuadrado. Pues eso que tenemos ahí, nos va a llevar a que en un momento determinado usted quisiera, fíjese, encontrar trabajo cuando hay cambio de velocidad, bastaría con que diga, vea, que el trabajo es igual a la energía E sub C, le vamos a colocar un subíndice, cinética final, menos la energía cinética inicial. Aquí voy a volver a copiar esto, colocar acá final y después le cambio a inicial. Energía cinética inicial. La final menos la inicial. Ese es trabajo. Y ese trabajo es lo que siempre nosotros vamos a considerar como elemento importante. ¿Qué es el trabajo? Es la variación de energía cinética. Y es lo que acá en la siguiente diapositiva vemos. ¿Qué es trabajo? Pues va a ser el cambio en energía cinética, el cambio en un medio de B cuadrado. Y esa energía cinética, un medio mv cuadrado, es un principio físico muy importante. Dice, teorema trabajo-energía. ¿Qué es lo que dice este teorema? Que el trabajo realizado por una fuerza resultante es igual a ¿qué? Al cambio, o sea, la diferencia es cambio en la energía cinética que se está produciendo. Y ahí tienen un ejemplo para ver esto. Por ejemplo, un proyectil de 20 gramos golpea un banco de lodo y penetra una distancia, aquí se mete una distancia de 6 centímetros antes de que se detenga, y ahí se detiene. ¿Qué fuerza de frenado? La fuerza de frenado es la fuerza contraria al movimiento del proyectil, se va a tener si la velocidad de entrada es de 80 metros. Aquí, cuando choca, esta balita cuando choca es 80 metros por segundo. Claro, comienza a desplazarse 6 centímetros y cuando llega acá, se detuvo. Velocidad final cero. Entonces, vean que el trabajo, según decíamos allá, sería la mitad de masa velocidad final al cuadrado menos la mitad de masa velocidad inicial al cuadrado. ¿Y qué pasa? Cuando llega al final, atento, cuando llega al final, ¿cuánto decíamos que era la velocidad al llegar al final? Es cero. Entonces, este resultado es cero. ¿Qué nos queda? Que el trabajo simplemente es la fuerza por el desplazamiento. Y eso va a ser menos un medio de mvo cuadrado. ¿Cómo? Ando buscando fuerza, pero yo sé que X es de 6 centímetros, podría sustituir acá. La masa la tengo, los 20 gramos llevados a kilos. Y la velocidad con que impactó, 80 metros por segundo. Por lo tanto, ¿qué diríamos? Vean, F por X. X no lo sé, no lo tengo. Sé que es 0.06 por 180. ¿Por qué? Porque la fuerza va a la izquierda y el desplazamiento a la derecha. Entonces, coseno de 180 por 0.06. Claro, acá esto se va a hacer negativo, que es el mismo negativo de la derecha. La mitad de la masa
los 20 gramos llevados a kilos entre 1000 por la velocidad de 80 al cuadrado. Se opera 0.06 por menos 1 y acá opera usted. Dice, multiplico menos un medio por 0.02 por 80 veces al cuadrado, el número 80 al cuadrado, y eso da menos 64. Aquí multiplica 0.06 por menos 1, le da menos 0.06, y esto pasa a dividir. O sea, quedaría menos 64 entre menos 0.06 y menos 64 entre menos 0.06. Va a dar una fuerza positiva de 1066.67 o su equivalente 1067. Acá, si lo quisiéramos ver, es exactamente 1066.67. Redondeado 1067, pero vamos a dejarlo acá como 1066.67 para que quede en evidencia de una cifra decimal la respuesta. Entonces, este producto, cuando divide, nos da 1066.67, ¿verdad? Y esa es la fuerza con la que impacta en ese, que es 1066.67, 1066.7, así lo vamos a dejar, ¿no? Ok. Bien, continuamos. Teorema trabajo-energía. Bueno, trabajo para tener la bala es el cambio de energía cinética. Ahí se relaciona el trabajo con el cambio de energía cinética. Y aquí hay otros modelos que los van a leer. Por ejemplo, este auto o autobús aplica frenos para evitar accidentes. Las marcas de la llanta miden 80 metros de largo. Miuzuka es 0.7. ¿Cuál es la rapidez antes de aplicar los frenos? Entonces se desplazó a 25 metros y hubo fuerza de fricción. Entonces acá es bien fácil. Ve, trabajo va a ser variación de energía cinética. El trabajo es F coseno teta por X, pero F va a la izquierda, ¿verdad? No olvide eso, ¿no? F que es Miuzuka por N, Miuzuka por masa gravedad. El trabajo es menos la F que es Miuzuka mgx. Sustituye ahí. Variación de energía cinética es un medio de masa velocidad final al cuadrado. Como se detuvo, esto es cero. ¿Qué queda? Que delta K es menos un medio mvo cuadrado. Entonces, delta K, ¿qué es? Es el trabajo. Iguala menos un medio con esta cantidad, menos un medio mvo cuadrado, la energía cinética, con Miuzuka mgx, de ahí se despega, veo, porque la m se va a cancelar, ¿no? Este 2 que está acá dividiendo va a pasar a multiplicar a Miuzuka por gx. Y como ya son positivas, quiero hallar, en vez de VO cuadrado, VO, y quedaría 2 veces Miuzuka por gravedad por desplazamiento, 2 por Miuzuka por gravedad por desplazamiento, opera, y esto le va a dar aproximadamente 59.9. Veamos si es correcto. 2 por 0.7 por 980 por 25 da 343. Sacamos la raíz cuadrada a 343 y esto da 7 raíz de 7, que es, vamos a ver si es cierto, por 0.7 por 980 por 25. Raíz cuadrada de 343 da 18.5. No, aquí hay error. No es 59.9, sino que va a ser 18.5. Verifiquémoslo de nuevo, ¿verdad? 2 veces 0.7 por gravedad 980 por el desplazamiento, que fue de 25 metros, da 343. Le sacamos a lo que tenemos en pantalla el radical, da 7 raíz de 7 y eso da 18.52. Corrijamos. Y es 18.52. O sea, 18.5. Perdón, no. 18.5 y va a ser metros por segundo. Es que ahí estaban dando la respuesta en pies por segundo, no, y la vamos a dar en metros
por segundo. Claro, si estos metros por segundo yo los quisiera llevar a pies, multiplicaría los metros por 328, esto lo multiplico por 328 y eso me daría 60.74 pies por segundo, pero no, lo vamos a dejar en unidades CGE del sistema internacional, que son los metros por segundo, ¿no? Bueno, seguimos ya casi terminando, ¿verdad? Que estamos ya en la recta final. Aquí hay otro bloque que se realiza desde reposo de lo alto. El mismo análisis se hace, ¿verdad? Trabajo y variación de energía, solo que ahora va a hallar energía cinética al inicio y al final, y es mucho más fácil porque vean que cuando se manejan estos modelos, igual usted puede hallar cuánto vale el desplazamiento, como lo decimos en el otro modelo. Sin embargo, cuando ya está usted analizando el proceso final, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a encontrar la variación. Esto es lo mismo que ya teníamos anteriormente, por eso no me detengo. En cambio, nosotros podríamos decir, miren, apliquemos, cuando ya tengo el trabajo neto, apliquemos el teorema trabajo-energía. Un medio de MBF cuadrado menos un medio de MBO cuadrado. Aquí sucedía que en la parte superior del objeto estaba en reposo y se soltó. El trabajo sería simplemente esta expresión. Cuando usted lo sustituye, pues simplemente va a decir que el cambio de energía cinética es el trabajo. Y ahí sustituye, opera y va a encontrar con qué velocidad final llega al suelo. Que ahí sería el cociente de DIR 512 entre 2 y le saca raíz. En la raíz de 256, pues sería 16 metros por segundo exactamente. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Ok. Luego se puede definir la potencia como, con eso vamos a terminar, la tasa de variación con que se realiza un trabajo. En general, la potencia es trabajo por unidad de tiempo. Entonces, si yo tengo el trabajo y tengo el tiempo, ese cociente me da una respuesta. Trabajo por unidad de tiempo. ¿Y el trabajo qué es? Fuerza por desplazamiento entre tiempo. Bueno, el peso es masa, gravedad por distancia. 10 por 980 por distancia, 20 metros. Si ese desplazamiento M del objeto 10 por gravedad, 980 por el desplazamiento que vamos a tener, que es de 20 metros por la altura, aquí si quiere, coloquemos para que no se desconfigure esto, que sea MGR, ¿verdad? MGH sería masa, gravedad por altura, que es la energía potencial en el fondo, ¿verdad? Masa, gravedad por, en vez de R, coloquémosle H, que es lo que ahí aparece en el modelo. Y ahí está, ya no hay donde perderse, ¿verdad? Ok. Masa, gravedad por altura entre 4 segundos da, atentos, esa nueva unidad, que ya ustedes en algún momento dado lo podrán haber inferido. Cuando se habla de potencia, nos vamos a estar refiriendo a watts. Y la potencia justamente es joule, arriba, no es trabajo, es joule por cada segundo. Y eso es 490 watts o vatios, así se llaman, watts o vatios, es la potencia. La potencia de un watt es el trabajo realizado a una tasa de 1 joule por segundo. Eso es un watt. Un watt es 1 joule por segundo. Las unidades en que se mide potencia pues van a ser, en la MKS se llama watt, pero también hay que saber que un watt es 1 joule por segundo. Normalmente en sus casas ustedes consumen energía eléctrica y esa energía eléctrica es medida en kilowatts, la energía eléctrica. Kilowatt, un kilowatt son 1000 watts. En los sistemas ingleses aparece libra-pie por segundo como una unidad en el sistema estadounidense, que es más vieja, y también han oído
la unidad caballos de fuerza. En inglés, HP, horsepower. Es el trabajo realizado a una tasa de 550 libras-pie por segundo, o los HP o horsepower. En estas unidades usualmente se compran los compresores, ¿verdad? Porque vienen con medidas de HP, no tanto en watt o en kilowatt. Y hay un ejemplo de potencia. ¿Qué potencia se consume al levantar unos 60 metros a un ladrón de 70 kilos por cada en .50? Bueno, venimos. ¿Qué es la potencia? Sería fuerza por el desplazamiento, pero fuerza es masa, gravedad por altura, entre el tiempo. La masa, el ladrón pesa 70, la gravedad 980 y se va a elevar 1,6 entre el tiempo. Cuando yo opere 70, fíjense, por 980 por 1,6 entre 0.5, esto nos va a dar 2195.2. Aquí vamos a corregir, ¿verdad? Porque estos datos están muy redondeados. 70 por 980, revisemos. Por 1,6, eso dividido entre 0.5 va a dar una respuesta de 2195.2, que es lo que voy a colocar acá. 2195.2 o 2195 nada más. Coloquémosle 0.2, que es lo que sale exactamente, ¿verdad? Y ese es Joule por segundo, y Joule por segundo se entiende que son vatios o watts, ¿verdad? Watts. Entonces, arriba, ¿qué hay? Trabajo. ¿Y trabajo qué es? La fuerza, que es masa por gravedad, por la altura, dividido entre el tiempo que fue de medio segundo, nos da la respuesta en Joule por cada segundo, y eso, entiéndase, es un watt. Joule por segundo es un watt. Bien. Seguimos. Un chita de 100 kilogramos se mueve de reposo a 30 metros por segundo en 4 segundos. O sea, parte del reposo, velocidad inicial 0, llega a 30 metros por segundo en 4 segundos. ¿Qué potencia tendría? ¿Trabajo qué es? Cambio en energía cinética. Basta que usted encuentre el cambio de un medio de mv cuadrado, velocidad final al cuadrado por un medio de la masa, que la energía cinética final menos la inicial. Como partió del reposo, vean, la velocidad inicial es 0. ¿Qué queda con trabajo? Solo un medio de m por velocidad final al cuadrado. Y cuando ya tenga ese trabajo, lo divide entre tiempo y ya está, tengo la potencia. Entonces, primero, ¿qué me queda? Un medio mvp cuadrado entre el tiempo. Entonces, la mitad de 100 es 50, ¿verdad? Y un medio de 100, 50 por 30 elevado al cuadrado da 45.000 entre 4. Esto le va a dar 11.250 unidades. O sea que acá usted puede decir que la potencia es de 11.250, si lo queremos colocar exactamente, 11.250, y las unidades quedarían Joule por cada segundo. Aquí les voy a colocar esa unidad. Arriba Joule, Newton metro, Joule. Joule. Y aquí abajo segundo. Pero esos 11.250 Joule por segundo son 11.250 watts. W, ¿verdad? Watts. Ok, ese es el valor. Ya acá, si lo quisiera redondear, yo podría decir esto lo divido entre 1000, y eso me daría 45 cuartos, que sería 11.250 entre 1000, daría 11.25, 11.25 kilowatt.
la respuesta del modelo, ¿verdad? Pues esa que es la potencia, viene usted y lo divide entre el tiempo y ya tendría el resultado. Pero también como fuerza por desplazamiento entre tiempo es la posibilidad, quiere decir que potencia va a ser acá, es fuerza por velocidad, que es otra manera de ver la potencia. En vez de trabajo por unidad de tiempo, usted puede aplicar fuerza por velocidad y da exactamente lo mismo. O en el caso de fuerzas variables, incluso utilizar integrales definidas. Por ejemplo, ¿qué potencia se requiere para elevar un elevador de 900 kilos con rapidez de 4 metros por segundo? Sucede que usted puede aplicar fuerza, que es el peso, más a gravedad por la velocidad. Vean rapidito, ¿eh? Fuerza 900, gravedad esto y velocidad esto. Eso que queda ahí se llama kilowatt o watt. Usted multiplicaría 900 por 980 por 4 y eso les da 35,000. Lo voy a colocar para que vean de dónde viene, ¿verdad? Da 35,280. Le daría que la potencia equivale a 35,280 watts. Voy a bajar esta también un poquitín para que nos quede espacio de colocar lo que ya tenemos acá un poquitín más abajo. Y ya. 25,280. Si lo divido entre 1000, pues queda 25,280 entre 1000, queda 35,28 o 0.3 si quisiéramos, ¿verdad? Digámoslo así como 0.28, ¿verdad? 35,28 kilowatts, que vendría a ser el resultado final. 35,28 o 35,3 si quisiéramos más redondeo. Pero, ok. Muy bien. Seguimos. ¿Qué potencia realiza una podadora de 4 HP, horsepower, en una hora? El factor de conversión es un HP, son 550 libras-pie o pie-libras por segundo, y aquí está. Los HP lo convertimos en libras-pie por segundo, y trabajo entre unidades de tiempo es potencia. Quiere decir que trabajo es potencia por trabajo. Los 22,000 por esto da 2,200 pies libras por segundo. Por segundo le va a dar 2,200 por 60. Estoy trabajando con el sistema inglés. Le va a dar 132,000 libras-pie. Esto se podría convertir a watts si quisiéramos, ¿verdad? Finalmente, esta es la energía potencial. Aquí la energía cinética, masa con velocidad. Y el teorema de trabajo-energía que nos llevaba a fuerza resultante igual al cambio en la energía cinética. Trabajo realizado por fuerza resultante es cambio en energía cinética. Y acá un poquitín el cambio de trabajo por unidad de tiempo, esto nos daba potencia, que puede ser fuerza por radio, por desplazamiento entre tiempo, y coloquémosle mejor, aquí, coloquémosle en vez de R, distancia, ¿verdad? Que es más conocido, que al final es una distancia R, pero mejor fuerza por desplazamiento, coloquémoslo, ¿verdad? Y distancia por unidad de tiempo, ¿qué es? Es velocidad, ¿verdad? Entonces, la potencia es fuerza por velocidad, y finalmente, pues ahí hemos llegado a que esa potencia, todavía quedó aquí algo que no me gusta. Vamos a estirar un poquitín esto acá. Ahí está. Trabajo por unidad de tiempo, ¿verdad? Ok. Ahora sí. Un watt de potencia es el trabajo realizado por un joule por segundo. Y ahí termina. Muchas gracias. Entonces, estamos llegando ya al final. Voy a compartir en un momento algunos problemas que estamos preparando sobre y algún materialito como este. ¿Ven? Es este trabajo que está acá. Es un material que se usa
en España, y que tiene es una guía de trabajo que tiene lo que es energía, trabajo, tipos de energía, etcétera, y que son 25 páginas que les van a permitir pues ampliar un poco el concepto de lo que estamos viendo, ¿verdad? Tiene ejercicios resueltos también, así que esa es la ventaja, que van a poder ir viendo más ejercicios, ¿verdad? Con las unidades respectivas, entrar un poquito en lo que es el trabajo como variación, ya sea de energía potencial o energía cinética, porque también puede darse, ¿verdad? Lo que es la potencia, ¿verdad? Trabajo por unidad de tiempo. Aquí no le mencioné esta unidad, solo le mencioné los HP, pero existe en los motores, sobre todo, otra unidad que se llama no horsepower, sino que caballo vapor, un CB, que hay ejercicio resuelto, ¿verdad? Luego, trabajo y energía, ¿verdad? Algunas energías que ustedes conocen, la energía eléctrica, la energía radiante, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, uno se somete a espectros de rayos X, energía electromagnética, hay energía química, exotérmica, endotérmica, cuando hay calor de por medio, la energía nuclear también, ¿verdad? Las fisiones, las transformaciones de energía, como caídas de agua, como en el caso de las represas, convierten una energía potencial, que es energía de caída, en energía eléctrica, transformaciones de energía, principio de conservación de la energía, que esto lo vamos a ver en la otra, ¿verdad? La conservación de la energía, ¿verdad? Algunas fuentes de energía, ¿verdad? Pueden ser renovables o no. O sea, aquí se amplía, ¿verdad? La energía mareomotriz, no sé si lo han oído, ¿verdad? Producida por el movimiento de las masas de agua. En nuestro medio no se usa mucho, pero hay países que no tienen otra forma de generar energía, sino que es a través de el movimiento de las olas del mar. La nuestra, la energía hidráulica, es la más sencilla, ¿verdad? Pero también hay energía en otros países donde no tienen mucha cuestión de capacidad hidroeléctrica, pero sí recogen a través de estos ventiladores la energía eólica, ¿verdad? Que va a transformarse luego en energía eléctrica. Muchos países europeos es esto, en algunos países también centroamericanos ya se está aplicando. Y una de las más usuales es la energía solar. Miren, paneles solares, ¿verdad? Tienen ventajas, algunos inconvenientes también. Los desechos sólidos generan energía, la biomasa, ¿verdad? Ahí tienen también otro tipo de energía, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales fuentes de energía también? El petróleo, los combustibles fósiles, ¿verdad? La energía nuclear, ¿verdad? Y hay algunos ejercicios para practicar, ¿verdad? Finalmente, el equivalente masa energía, se hace una pequeña historia de don Albert Einstein. La leen, ¿verdad? Porque es interesante. Y aquí un recordatorio de las propiedades, tipos, que es trabajo, energía. Y con esto se termina una pequeña autoevaluación, ¿verdad? Se la hacen, ¿verdad? Y ahí estamos llegando a soluciones de esos ejercicios para practicar que se le han visto ahí, y soluciones de la autoevaluación. Pues hasta ahí prácticamente. Luego vienen una actividad. Esta actividad de eso, de escuela superior obligatoria, ¿verdad? O secundaria obligatoria de España, esto se envía al tutor. Ustedes no lo van a enviar, pero bueno, ¿cómo no? Lo vamos a hacer cuando se lo deje. Quisiera que estos ejercicios, atentos, ustedes los trabajaran, atentos. Y esto se lo voy a explicar el martes. Y vamos a tener un espacio de unos días para que ustedes me lo lleven. Esta tarea, entre comillas, va a servir cuando ya esté el examen final, como para ayudarles a subir un poquito la nota que tendrán en el otro examen, ¿verdad? De acuerdo. Así que no digo más. Regreso a las indicaciones finales, ¿verdad? Y pues dejo de presentar en este momento. Ok, ya solo Wilber está y María José. Perfecto, muy bien. Ha sido
la presentación ahí, ¿verdad? Que hemos trabajado y en alguna forma, pues ustedes ya están en la disponibilidad de recibir este material. La clase que estamos grabando la voy a terminar en este momento ya casi de grabar, pero si hay alguna pregunta que quiera hacer, pues estoy a disposición para que lo pueda hacer. Wilber, no olvidar los detalles. No, ingeniero, por el momento no. Martes nos vemos, ¿verdad? Sí. A las 7 de la noche. Así Jueves van a tener el teórico y el martes termino de explicar más ejercicios y ahí les voy a dejar esa tareita para que la trabajen y la van a entregar la siguiente semana, ¿de acuerdo? Bueno, sí, ingeniero. Va, pues entonces listos. Lo interesante es que ya hemos trabajado, se ha completado esto y quedamos pendientes para la otra semana, ¿de acuerdo? Ok, termino la grabación en este momento y nos estaremos viendo pues en ese proceso, ¿verdad? De acuerdo. Vamos a proceder a detener grabación, ¿verdad?